Dante Alighieri, 1265 a 1321, el poeta supremo de Florencia y padre de la lengua italiana. Dante Alighieri, figura cumbre de la literatura universal y uno de los pilares de la cultura occidental, nació en Florencia en mayo o junio de 1265. Su obra maestra, la Comedia, conocida póstumamente como la Divina Comedia, no solo lo catapultó a la inmortalidad literaria, sino que también sentó las bases para el desarrollo del italiano moderno, elevando el dialecto toscano a la categoría de lengua literaria. Su vida, intrínsecamente ligada a las turbulentas vicisitudes políticas de su Florencia natal, fue un reflejo de las complejas dinámicas sociales, religiosas e intelectuales de la Italia medieval. Orígenes familiares y primera infancia, 1265-c. 1277. Dante, cuyo nombre de pila completo era Durante di Alighiero degli Alighieri, provenía de una familia de antigua nobleza menor, aunque no particularmente rica, de la Florencia güelfa. Los Alighieri eran parte de la burguesía emergente que comenzaba a participar activamente en la vida política y económica de la ciudad. Su padre, Alighiero di Bellinzione, era un prestamista, y su madre, Bella degli Abati, perteneció a una familia florentina prominente. Lamentablemente, la infancia de Dante estuvo marcada por la pérdida temprana. Su madre falleció cuando él era aún muy joven, probablemente antes de los 5 o 6 años, y su padre murió alrededor de 1277, cuando Dante tenía unos 12 años. A pesar de estas pérdidas, su familia se aseguró de que recibiera una educación acorde a su estatus. Se cree que Dante estudió en una de las escuelas de gramática de Florencia, que en ese entonces estaban vinculadas a órdenes religiosas, como los franciscanos o los dominicos. En estas instituciones, habría adquirido una sólida base en latín, retórica, gramática y probablemente algo de aritmética y música. Más allá de la educación formal, es evidente que Dante fue un ávido lector y autodidacta, absorbiendo el conocimiento de su época, Beatriz Portinari y el amor idealizado, c. 1274 a 1290. El evento más trascendental y formativo de la juventud de Dante, según su propio relato, fue su primer encuentro con Beatriz Portinari. Este encuentro, que él sitúa a la edad de 9 años, ella tenía 8, ocurrió en mayo de 1274. Años más tarde, en 1283, la volvió a ver y desde ese momento, Beatriz se convirtió en la musa y el centro de su universo poético y espiritual. La relación entre Dante y Beatriz no fue una de cortejo convencional, fue un amor platónico, idealizado y trascendente, que se nutrió de miradas y saludos. La muerte prematura de Beatriz en 1290, a la edad de 24 años, sumió a Dante en una profunda crisis existencial y creativa. Para procesar su dolor y honrar la memoria de su amada, Dante compuso la Vita Nuova, Vida Nueva, entre 1292 y 1293. Esta obra es una colección de 31 poemas líricos, 25 sonetos, una balada, 5 canciones, entrelazados con prosa narrativa que explican las circunstancias de su composición y su significado. La Vita Nuova es un hito en la literatura por varias razones. Explora la naturaleza del amor cortés de una manera profundamente personal y mística, presenta a Beatriz no solo como una figura terrenal, sino como un ángel y un puente hacia lo divino, y es una de las primeras grandes obras en italiano vernáculo que combina poesía y prosa de esta manera. Marca el inicio del Dolce Stil Novo, dulce estilo nuevo, un movimiento poético que priorizaba la interioridad, la espiritualidad del amor y la belleza de la lengua vernácula. Formación intelectual y amistades, c. 1285 a 1295. Tras la muerte de Beatriz, Dante se sumergió en el estudio de la filosofía y la teología. Se dedicó a la lectura de Boecio, Consolación de la Filosofía, Cicerón, de Amicitia, de Officiis, y, crucialmente, a los filósofos aristotélicos y sus comentaristas árabes y latinos, como Averroes y Tomás de Aquino. Asistió a las escuelas de los franciscanos, Santa Croce, y los dominicos, Santa María Novella. En Florencia, donde pudo escuchar debates y sermones que profundizaron su comprensión de la filosofía escolástica. Durante estos años, Dante también cultivó importantes amistades con otros poetas del Dolce Stil Novo, como Guido Cavalcanti, Lapo Gianni y Sinoda Pistoia. Guido Cavalcanti fue especialmente cercano, aunque su amistad se resintió más tarde debido a diferencias políticas y literarias. Estas amistades eran fundamentales para el desarrollo intelectual de Dante, ya que le proporcionaban un círculo de colegas con quienes discutir ideas, compartir poemas y perfeccionar su arte. Matrimonio y familia, c. 1285. En algún momento alrededor de 1285, Dante se casó con Gemma di Manetto Donati, una mujer de una influyente familia florentina, a quien había sido prometido desde la infancia, una práctica común en la época. Aunque este fue un matrimonio concertado, la unión parece haber sido estable. Tuvieron varios hijos. Se sabe con certeza de Jacopo, Pietro y Antonia, que más tarde se convirtió en monja con el nombre de hermana Beatriz, en honor a la amada de su padre.
Es posible que tuvieran una cuarta hija, que habría muerto en la infancia, y un hijo llamado Giovanni. Gemma no juega un papel significativo en la obra literaria de Dante, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la naturaleza de su relación, pero esto es común en la literatura medieval, donde las esposas rara vez eran musas poéticas. Vida política y el conflicto güelfo-gibelino, c. 1295 a 1302. La Florencia de Dante era una república vibrante, pero también profundamente dividida por facciones políticas. El conflicto principal era entre los güelfos, que apoyaban al papado, y los gibelinos, que respaldaban al Sacro Imperio Romano Germánico. Los güelfos habían prevalecido en Florencia tras la batalla de Benevento 1266, que resultó en la derrota y muerte de Manfredo de Sicilia, el último gran gibelino. Sin embargo, los güelfos mismos se dividieron en dos facciones, los blancos y los negros. Los güelfos blancos, a los que Dante se adhirió, representaban a la antigua aristocracia y a la burguesía menos adinerada, y defendían una mayor autonomía de Florencia frente a la creciente influencia papal. Los güelfos negros, liderados por la poderosa familia Donati, irónicamente, la familia de su esposa, aunque no directamente Gemma, eran más pro-papales y representaban a la nueva y rica oligarquía mercantil y bancaria. Para participar en la vida pública de Florencia, los nobles debían inscribirse en uno de los gremios. Dante se inscribió en el gremio de médicos y boticarios en 1295, lo que le permitió acceder a cargos políticos. A partir de ese año, Dante comenzó una carrera política activa. 1295, formó parte del Consejo de los 100. 1296, integró el Consejo de los 600. 1298, participó en varias embajadas y misiones diplomáticas. 1300. Culminó su carrera política siendo elegido prior, el cargo más alto de la signoria florentina, que ejercía durante un breve periodo de 2 meses, del 15 de junio al 15 de agosto de 1300. Durante su priorato, Dante tomó decisiones difíciles que reflejaban su compromiso con la justicia y la imparcialidad, incluso si esto significaba actuar contra sus propios aliados o amigos. Por ejemplo, aprobó el exilio de líderes de ambas facciones, incluidos prominentes güelfos blancos como Guido Cavalcanti, su amigo, y güelfos negros como Corso Donati, su cuñado, en un intento de pacificar la ciudad. Esta decisión, aunque bien intencionada, solo agudizó las tensiones. La intervención del Papa Bonifacio VIII fue crucial en este periodo. Bonifacio VIII, que ambicionaba controlar la Toscana, envió a Carlos de Valois, hermano del rey de Francia Felipe IV, a Florencia con el pretexto de mediar entre las facciones. Sin embargo, su verdadera intención era apoyar a los güelfos negros para establecer su dominio. El exilio, 1302 a 1321. En octubre de 1301, mientras Dante se encontraba en Roma en una embajada ante el Papa Bonifacio VIII, los güelfos negros, con el apoyo de Carlos de Valois, tomaron el control de Florencia. Se inició una purga brutal contra los güelfos blancos. Dante fue acusado en absentia de corrupción, extorsión, malversación de fondos y hostilidad al Papa. Las acusaciones eran en gran medida fabricadas y políticamente motivadas. El 27 de enero de 1302 se dictó sentencia contra Dante, una multa de 5.000 florines, confiscación de bienes y 2 años de exilio de Florencia. Al no comparecer para pagar la multa y defenderse, el 10 de marzo de 1302 se le dictó una nueva y más severa sentencia, pena de muerte en la hoguera si alguna vez regresaba a Florencia. Esta sentencia fue confirmada en 1315. El exilio fue un golpe devastador para Dante. Significó la pérdida de su hogar, su familia, aunque sus hijos se le unirían más tarde, sus bienes y su identidad cívica. Nunca más volvería a pisar Florencia. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida y en su obra. La experiencia del exilio y la injusticia percibida se convirtieron en temas recurrentes en la Divina Comedia, infundiendo en la obra un sentido de amargura, profecía y crítica social. Los años del exilio y la composición de la Divina Comedia. Los casi 20 años de exilio fueron un periodo de constante peregrinación para Dante, que lo llevó a través de diversas cortes y ciudades del norte de Italia. Dependía de la hospitalidad de mecenas y amigos. Se sabe que residió en Verona con los Della Scala, en Lunigiana con los Malaspina, y posiblemente en Padua, Bolonia y Lucca. Fue un tiempo de profunda reflexión, estudio y, lo más importante, de intensa creación literaria. Fue durante este periodo cuando Dante comenzó a trabajar en su obra cumbre, la Divina Comedia. La fecha exacta de inicio es incierta, pero se estima que la escribió entre 1304 y 1321. La comedia es un poema épico alegórico en tercetos encadenados, terza rima, dividido en 3 cánticas. Inferno, Purgatorio y Paradiso, cada una compuesta por 33 cantos, más un canto introductorio en el infierno, sumando 100 cantos en total.
La Divina Comedia narra el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado inicialmente por el poeta romano Virgilio, que representa la razón y la poesía clásica, y luego por Beatriz, que representa la fe, la gracia divina y el amor. A través de este viaje, Dante explora temas universales como el pecado, la redención, la justicia divina, la moralidad, la política, la historia, la filosofía, la teología y el destino humano. Es una síntesis monumental del conocimiento medieval, reflejando el pensamiento aristotélico y tomista, la cosmología ptolemaica y las creencias cristianas. Más allá de la comedia, Dante también trabajó en otras obras importantes durante su exilio. De Vulgari Eloquentia, sobre la elocuencia en lengua vulgar, c. 1303 a 1305. Un tratado en latín que defiende el uso del vernáculo italiano como lengua literaria digna. Es una defensa apasionada de la lengua vulgar, argumentando que el italiano tiene el potencial para la más alta expresión poética. Aunque inconcluso, es fundamental para la historia de la lingüística y la literatura italiana. Convivio, El banquete, c. 1304 a 1307, una obra enciclopédica en italiano vernáculo que pretendía ser una exposición de 14 tratados filosóficos y morales. Sin embargo, solo se completaron 4. Escrito en prosa, es una defensa de la filosofía y el conocimiento, y una vindicación del italiano como lengua para la discusión académica. Monarchia, la monarquía, c. 1310 a 1313, un tratado político en latín en el que Dante defiende la necesidad de un imperio universal secular para garantizar la paz y la justicia en el mundo. Argumenta que la autoridad del emperador deriva directamente de Dios, sin la mediación del Papa, separando así el poder temporal del espiritual. Esta obra es crucial para entender el pensamiento político de Dante y su visión de la relación entre Iglesia y Estado. Epístolas, varias cartas escritas en latín, algunas de las cuales son cruciales para entender sus opiniones políticas y su situación personal, como la famosa carta a Can Grande della Scala, dedicada a él y que sirve como una introducción a la Divina Comedia. Églogas, un par de poemas pastoriles en latín, intercambiados con Giovanni del Virgilio. Los últimos años en Rávena y la muerte, 1318 a 1321. Hacia el final de su vida, Dante encontró un refugio más estable en Rávena, bajo la protección de Guido Novello da Polenta, señor de la ciudad y sobrino de Francesca da Rimini, personaje prominente en el infierno. En Rávena, Dante completó el Paradiso, la última cántica de la Divina Comedia. Dante Alighieri falleció en Rávena el 14 de septiembre de 1321, a la edad de 56 años, probablemente a causa de unas fiebres contraídas durante un viaje diplomático a Venecia. Fue enterrado en la iglesia de San Francesco en Rávena, donde sus restos permanecen hasta el día de hoy, a pesar de los continuos intentos de Florencia por recuperarlos. En su tumba se encuentra el epitafio: aquí yace Dante, exiliado de su patria, para quien el amor de Dios ha hecho la vida más dulce. Legado y significado. La influencia de Dante Alighieri es inmensurable. Padre de la lengua italiana, la Divina Comedia, al ser escrita en el dialecto toscano de Florencia, le otorgó una dignidad y un prestigio sin precedentes, consolidándolo como la base del italiano literario. Su elección del vernáculo fue revolucionaria en una época en que el latín era la lengua dominante para las obras serias. Innovador literario, su uso de la terza rima y su compleja estructura alegórica en la comedia fueron innovaciones magistrales. Visión enciclopédica, la Divina Comedia es una síntesis del conocimiento medieval en todos sus aspectos: teología, filosofía, astronomía, historia, política y moral. Es un microcosmos del pensamiento de su tiempo. Asterisco humanismo prerrenacentista, aunque profundamente arraigado en la Edad Media, Dante muestra destellos de lo que sería el humanismo. Su énfasis en la razón humana, la búsqueda del conocimiento y la capacidad del individuo para elegir su propio destino, aunque siempre dentro de un marco cristiano, lo conecta con el espíritu del Renacimiento. Relevancia universal, los temas que aborda: el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el amor y el odio, la redención y la perdición, son atemporales y resuenan con lectores de todas las épocas y culturas. Su capacidad para crear personajes vívidos y paisajes memorables lo convierte en un narrador incomparable. La Divina Comedia no es solo una obra de arte literaria, es un viaje espiritual, una crítica social, un tratado filosófico y una autobiografía velada. Dante Alighieri, el exiliado que transformó su dolor en la más sublime poesía, sigue siendo una fuente inagotable de estudio y admiración, un faro en la historia de la literatura y el pensamiento occidentales. Yo soy el Búho Literario, no olvides suscribirte y dejar tu like así como tus sugerencias sobre qué otro personaje literario debería de hablar para próximos vídeos. Adiós.